tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con Matías Dalla Fontana, un gran deportista, psicólogo, en algún momento vistió la camiseta de los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, y es fundamentalmente el fundador del llamado Proyecto Deporte Solidario, que ni más ni menos es lo que pretende es la inclusión de muchos chicos y grandes también a través del deporte. El deporte es inclusivo, es democrático, significa, digamos, un desarrollo social importante en los barrios de Santa Fe. Vamos a hablar de todos estos temas con Matías Dalla Fontana en un segundo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bien, Guillermo. Un gusto. Un gusto realmente estar con vos aquí. A ver, ¿cómo nació tu amor por el deporte y fundamentalmente el rugby? A ver, ¿tuvo influencias familiares? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas tuvo influencia familiar. En realidad mi inquietud por la disciplina deportiva se inicia en el básquet. En el básquet, en el Club Ateneo, Inmaculada. Con mi familia vivimos en mi infancia muy temprana en Rincón. Pero mi viejo había sido alumno de Inmaculada, mi viejo fue alumno de Inmaculada, fue jugador de rugby del CRAI. Claro. Mi papá es uno de los fundadores del CRAI. Claro, antes era del Colegio Inmaculada, después fue CRAI. Claro, pertenecía al Colegio Inmaculada. Y por la proximidad con la casa de mis abuelos, ahí en el Barrio Sur, y donde había desarrollado la vida en la adolescencia y la juventud mi viejo, empecé a jugar en realidad al básquet en el Ateneo, un deporte que a mí me resultó absolutamente maravilloso y que lo practiqué durante muchos años, porque arranqué tempranamente a los 5. Yo puedo decir que soy un egresado del preescolar del Sara Faisal. Y a los 5 años, cuando empecé la primaria en la Escuela Belgrano, en la pública de San Jerónimo y Amenábar, al mismo tiempo me anotaron en el Ateneo en el básquet. Así que hice una práctica del básquet desde los 5 o 6 años hasta los 14 o 15. Ahí empezó el rugby. Ahí empezó el rugby. El compromiso con la disciplina, ya en ese entonces se veía que era cada vez mayor las prácticas, y se me hizo incompatible practicar los dos. Si yo hubiera podido no elegir, no optar entre uno u otro, realmente hubiera seguido practicando los dos. Creo que el básquet me dio algunos rudimentos, digamos, psicomotrices, que fueron una base, en mi caso, para el rugby, porque me permitieron, siendo un jugador relativamente grandote, tener algunas habilidades que solo se consiguen en el básquet y trasladarlas al campo de juego en el rugby. ¿Y el rugby te lo tomaste en serio? Sí, me lo tomé con pasión, con amor. Sí. Como la única manera de avanzar en esto, creo que a partir del amor por las cosas. Y bueno, era el club de mi familia, yo me había criado ahí, el club de mi viejo. Además, compartí ya cuando ascendí al plantel superior toda la carrera rugbyística con mi hermano, con Emiliano, entrábamos juntos a la cancha y bueno, hicimos del club una familia amplia, una gran familia, y creo que es el lugar donde voy a estar toda mi vida. ¿Y qué sentiste con la convocatoria de los Pumas? ¿Qué fue para vos eso? Y eso fue primero la verdad, una sorpresa, porque ahora hay un proceso mucho más abierto del rugby de la UAR, de los Pumas, donde incluso hay más planteles, hay más jugadores convocados, más participación de jugadores del interior, pero en el momento en que yo fui convocado era algo prácticamente, yo no digo imposible, pero era bastante inusual que alguien de Santa Fe y de un club relativamente chico y joven como el CRAI en ese entonces, integrara el seleccionado superior, digamos. Así que lo viví primero con sorpresa, pero con un orgullo espiritual profundamente patriótico, digamos, y además con un agradecimiento a mi club y a mi familia, sin la cual hubiera sido imposible poder avanzar en esto. ¿Y tu carrera de psicólogo? La hice a la par. ¿La hiciste a la par? Sí, la hice a la par. Por eso resalto el apoyo de la paciencia de mis viejos, el apoyo concreto de mis viejos, porque hice
estoy muy satisfecho con la forma en que cursé la carrera. Me egresé como licenciado en Psicología de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que tiene una sede en la ciudad de Paraná. Y bueno, lo hice en tiempo y forma y también con mucha dedicación. Y es hoy un campo que me gratifica enormemente, porque estoy pudiendo descubrir muchos elementos de interrelación entre el deporte y la psicología, claro, que la verdad he podido aunar los dos amores de mi vida. Sí. Ahora, la psicología te aportó, digamos, lo que puede ser y lo que es característico del rugby, que es la disciplina, la templanza, el respeto, de eso, ¿tiene que ver con lo que has estudiado o tiene que ver más el deporte en sí? Creo que el deporte tiene más incidencia en la formación del carácter de la persona que la carrera profesional que uno elige. Ajá. Me parece que esas características de la formación de la personalidad que vos mencionás, como la templanza, el control, digamos, son conquistas paulatinas que el deporte te los va aportando a lo largo de la vida, a lo largo de la práctica regular. La carrera, lógicamente, te da una comprensión más profunda y más conceptual también, no solo de lo personal, de lo subjetivo, sino también de los vínculos interhumanos, del funcionamiento de la sociedad, del funcionamiento de los sistemas en general, del sistema familiar, del sistema comunitario. Creo que el deporte es escuela de vida, en el sentido en que te forja la personalidad y te confiere determinados valores, y lo profesional te da una herramienta de comprensión relacionada con lo conceptual. Y son las dos cosas que van de la mano. ¿Hablas del deporte en general, no? ¿O el rugby en particular? ¿No? Porque hay diferencias. En el rugby no se discute al árbitro, hay una suerte de compañerismo y solidaridad muy estrecha, existe el saludo al adversario, un montón de temas que en otros deportes no se ven. Creo que el deporte en general tiene bondades y tiene denominadores comunes en este sentido. Pero bueno, es cierto que algunas disciplinas hacen un culto y le dedican mayor énfasis en la transmisión y en la formación, sobre todo de los chicos hasta los planteles superiores, a este orden de cosas, que es el tema del respeto de ciertas formas que son importantes y que son, me parece, las más interesantes, o el desafío más interesante es ver cómo se pueden traducir a otros ámbitos de la sociedad, digamos. Sí, no en vano Nelson Mandela eligió el rugby, ¿no?, como un elemento central para combatir la segregación racial en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Y con todas las resistencias que él encontró desde el punto de vista político incluso, porque fíjate que en Sudáfrica lo de Mandela es un gesto de enorme apertura y un mensaje de reconciliación hacia su propio pueblo de color, porque el rugby era en realidad considerado un deporte de los rubios, un deporte de los gringos, no un deporte de los negros. Y Mandela apuesta al rugby fundamentalmente dando un mensaje a los propios, no a los ajenos. Ajá. Creo que sí, que lo de Mandela es revolucionario en ese aspecto. Aparte es una revolución pacífica y agarra fuerte el rugby y lo esgrime como un elemento de misericordia en su pueblo. Pero creo que, de todas maneras, hay que tener siempre una posición realista y entender que el esfuerzo tiene que ser permanente, porque el rugby también está sujeto a los cambios que vive la sociedad y es importante reafirmar conscientemente y formular en el desarrollo de los jóvenes, de los jugadores, y que esto siga teniendo un espacio explícito, porque esto desde los clubes, desde las uniones, de las federaciones, porque la sociedad tiende permanentemente a poner en conflicto dos modelos, digamos. Sí. Un modelo que tiene que ver con los valores, como vos decías, democráticos, de convivencia, de participación, de formación, de inclusión, pero también coexiste con otra tendencia, que es a la realización en términos individuales, en términos materiales, de la búsqueda del lucro y del sálvese quien pueda,
Y el rugby no está exento, forma parte del conjunto de la sociedad. En este sentido, tiene una pelea, entre comillas, una pelea pacífica por dar y por hermanarse con otros ámbitos institucionales que también hacen mucho por transmitir estos valores, no sé, las religiones, la educación, las organizaciones sociales, las vecinales. Son lugares de encuentro, son lugares de la familia, son lugares donde el valor cooperativo, el valor de lo mutual, las organizaciones mutuales y cooperativas también ponen en primer plano en su forma organizativa estos valores. Y bueno, hay que trabajar permanentemente, porque el rugby no es garantía y no es la panacea en este sentido. Matías, ¿cómo nace el proyecto Deporte Solidario? ¿Cómo nace? ¿Bajo qué idea? El proyecto Deporte Solidario nace gracias al padre Atilio Rosso. Y de manera muy artesanal, empujados nosotros en la adolescencia por el cura que nos invitó a ayudarle con su trabajo pastoral en Villa Oculta. Villa Oculta, para el que no tiene referencia territorial de la ciudad, es a la vera del Salado y prácticamente a la altura de ese puente ferrocarril que se ve cuando vamos por la autopista, por Iturraspe. Eso es Villa Oculta. En aquel entonces era un caserío donde el cura estaba haciendo un esfuerzo denodado, con éxito, por resolver el problema de la vivienda a través de la autoconstrucción. Esto es, él capacitaba a los papás de la familia para que ellos construyeran sus propias casas. Las mamás aprendían oficios relacionados con la producción de alimentos. Y en aquel entonces, te hablo de una época muy dolorosa para la Argentina, el 2000, 2001. En aquel entonces él ya había empezado a crear centros de alfabetización tecnológica, cuando Internet solamente era un lujo de determinados sectores sociales. Él había empezado a generar lugares donde los nenes aprendían computación. Bueno, el elemento del deporte para él era un agregado, un catalizador muy interesante en ese triángulo, y nos invitó a darle una mano. Por una amistad que tenía Atilio con mi abuelo, Héctor de la Fontana. La verdad que cuando nos llamó, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con la pelota ovalada en el medio de una villa? No, los chicos no van a querer saber nada. Tráemela de fútbol. Tráemela de fútbol. Yo te lo digo con emoción, porque desde ahí no paramos nunca. Ese día empezó a correr la ovalada, empezó a picar para cualquier lado en un playón de cemento, donde hay 2 aros de básquet. Y habrá sido un domingo a las 9, 10 de la mañana, llevamos unos jugos, unas medialunas que mangueamos a un panadero amigo, porque así empezó. Y fuimos con mi hermano y un par de chicas de hockey, me acuerdo, que nos fueron a dar una mano. Y así nació Proyecto Deporte Solidario, por empujón del cura. Claro. Y fue testimonial para nosotros y para los pibes, y fue un mensaje de que se podía cambiar la realidad, y que además el rugby efectivamente sirve como una herramienta de hermandad. Claro. Jamás imaginaba, me imagino en aquel momento, un chico pobre llegar a jugar en un equipo de rugby, ¿no? Era una idea muy era disparatada, ¿no? Porque incluso el rugby en su momento se considera casi como un deporte de élite, ¿no? Y sin embargo popularizarlo, ¿qué sentían los chicos, por ejemplo? Una enorme diversión. Los pibes, cuando vas a un barrio con una pelota de rugby, al principio se sorprenden, pero después la naturaleza del juego del rugby, que parece complejo viéndolo por televisión, es de principios básicos muy elementales, que son los principios que tiene el ser humano como impulso natural frente a la vida. Avanzar hacia adelante, apoyar al compañero, lograr la continuidad a través del juego de pase permanente, del apoyo permanente, la creación de unidades de avance en grupo, digamos. Son los principios que organizan a la comunidad. La defensa. La defensa. Esta idea de que además, para tener éxito, la defensa tiene que ser una pared coordinada, porque si uno hace las cosas por su cuenta y medio que sale a lo loco para adelante, genera un hueco en la pared de la defensa y perjudica al equipo. Entonces, el principio de la coordinación, de la cooperación, no es un valor que se predica, sino que es un elemento que sirve a la organización del juego. Los valores, en el caso del rugby, los valores
estos valores de la coordinación, la defensa, el apoyo, la continuidad, el ir hacia adelante, forman parte de la organización del equipo. Está bien. Y me parece que esa es la nota distintiva que tiene. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a contar otras experiencias, porque están trabajando en las cárceles, por ejemplo, sí, que es algo inimaginable también, sí, sí, ¿no? Porque uno tal vez imagina un deporte agresivo y violento y sin embargo es otra cosa, ¿no? Pero después charlamos de estos temas porque son muy interesantes. Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con Matías de la Fontana en esta interesante charla del deporte como factor inclusivo, como democrático, bueno, como un factor de convivencia en momentos de una violencia que vive el país en la sociedad, fundamentalmente, donde el deporte es central. Uno recuerda los potreros, viejos potreros, era el lugar de reunión de los chicos y hoy tienen que salir a alquilar una cancha de fútbol 5 para poder patear una pelota, ¿no? Y creo que Deporte Solidario apunta a esto, ¿no? Apunta a que aquellos chicos que jamás imaginaban jugar al rugby pueden jugar hasta en un equipo de rugby, ¿no? Sí, esa es una misión. ¿Sí? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia en las cárceles? Es altamente positiva. ¿Sí? La verdad que tiene un potencial que todavía estamos explorando, pero desde el momento en que arrancamos, los resultados son favorables. Primero, se ha formado un grupo humano que ha conseguido, contra todos los pronósticos, concurrir en un horario, en un lugar fijo, a practicar una disciplina, y un grupo humano del cual la sociedad no espera nada. Sí. Esta es la realidad. Hemos encontrado, primero, una predisposición por parte del servicio penitenciario, que esto es importante porque no existirían condiciones de posibilidad para que nosotros desarrollemos esto si de parte del Estado provincial, en este caso, no hubiera habido receptividad, escucha y predisposición. Ajá. Porque es un elemento totalmente nuevo también para los que trabajan ahí. Esto. Claro, vamos a aclarar que ustedes enseñan a jugar al rugby con los presos. Con los presos en la cárcel de Las Flores. En la cárcel de Las Flores. Claro. Así que por un lado, una predisposición de parte de los responsables de organizar y por otro lado, un compromiso. Nosotros hemos logrado un compromiso con la disciplina, como te decía, y el cumplimiento de un grupo de presos que en el inicio pensamos que solamente se iba a circunscribir a un determinado pabellón que tiene una impronta religiosa, porque teóricamente eran los presos más organizados, los más disciplinados, con los que más concordia íbamos a encontrar, pero para sorpresa nuestra y del mismo servicio hemos podido mezclar pabellones que ellos pensaban que no se iban a poder mezclar nunca por el precedente de violencia que tenían. Y hoy hemos podido lograr esta reunión y están trabajando. Empezamos inicialmente con 7 que provenían de un solo pabellón religioso y hoy trabajamos con alrededor de 40 y pico de distintos pabellones. Es cierto, Matías, que el haber adoptado la disciplina y la organización del rugby ha podido en algunos casos enderezar la propia vida de los presos en el sentido de que han bajado los índices de reincidencia. ¿Es cierto esto? Sí. Nosotros todavía no pudimos construir estadísticas propias de la implementación de este proyecto acá en Las Flores, pero tenemos contacto con otras organizaciones que llevan adelante un método de trabajo similar en otras cárceles y la estadística agregada de estas experiencias es que los números han bajado en la reincidencia. Lógicamente que lo deportivo aporta un piso de valores humanos al grupo y un piso de condiciones a la personalidad que son el prerequisito para enfrentar otras situaciones de la vida. Pero eso tiene que ir de la mano con una política convencida y con una política enfática de generar en el afuera condiciones para el proyecto de vida de la persona
de manera que la recuperación de la esperanza, la recuperación de la fe, la recuperación del sentido de la vida también tenga un continente o una base material que posibilite la reinserción. La realidad es que nosotros como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad frente a estas problemáticas, y yo hablaba con amigos que también con una mirada crítica nos decían: ¿por qué le van a dar tiempo a ustedes, a esta gente que nos hizo daño estando afuera? Perspectiva entendible desde su punto de vista. Pero nosotros nos vemos confrontados en relación a este tipo de situaciones con dos miradas, digamos. Uno lo puede hacer por convicción y porque se ha forjado en una determinada visión del mundo y visión de la Argentina y visión de la Santa Fe que queremos y de la comunidad que queremos, y estar confiado y persuadido que esos son los valores a través de los cuales nos podemos realizar todos. O lo puede hacer por sentido práctico. La realidad es que en algún momento nosotros nos vamos a ver confrontados, nosotros o nuestros familiares, a convivir en la calle con la población. De manera tal que depende de lo que hagamos, en gran medida, depende de lo que hagamos, para que esa convivencia sea en términos armónicos el día de mañana. Claro, más allá de una cárcel, no mirar una cárcel, una villa, una escuela como un depósito. Sino absolutamente. Mirarlo de otra forma, ¿no? Porque tarde o temprano la realidad se nos enrostra. Vos te encontrás con la realidad tarde o temprano. Ahora tengo una pregunta, Matías, es decir, un chico de un barrio careciente que ustedes van y enseñan rugby, los clubes o los lugares donde puedan jugar, ¿están abiertos también a recibir? No, hay que trabajar muchísimo para cambiar la conciencia de los dirigentes. ¿Sí? Hay un trabajo para... Sí, porque viste que el mundo del deporte... Sí. El deporte no es un ámbito para el desarrollo físico o para el obtener resultados o para obtener determinados récords. Esto puede ser una visión de determinados sectores elitistas, pero el deporte es uno de los pilares de la cultura. Y sobre todo nuestra nacionalidad, el club, fue un elemento organizador de la vida comunitaria y de la nacionalidad, te diría, de la fisonomía del hombre y la mujer y la familia argentina. Porque el club se desarrolla en la Argentina, primero sí nace con las primeras fundaciones de los ingleses que crean 3 o 4, el Club Alumni, el Atlético de Rosario, el Atlético de San Isidro, pero de la mano con los cambios sociales y el acceso de los trabajadores a mejores niveles de vida, esto es el nacimiento de una capa de clase media, con la jornada de trabajo de 8 horas, el salario, digamos, una serie de conquistas relacionadas con lo sociolaboral. Eso genera las condiciones de posibilidad para que el club se masifique y para que deje de ser un lugar de reunión de élite. Y así nace lo que nosotros modernamente conocemos como el club social, cultural y deportivo, donde están los abuelos jugando al truco, la madre preparan la fiesta el fin de semana, digamos. Esto es una contribución a la cultura argentina, no al desarrollo físico. ¿Te preocupa la crisis de los clubes de barrio? Sí, profundamente. Claro. Sí, de todos los clubes. Claro. Sí, porque la pauperización de un 30% de argentinos hace que el club se transforme en inviable. En tu criterio, digamos, el fútbol nos ha llevado todo, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del subsidio, del manejo, del negocio, de todo. Se puede tener esa lectura, yo la comparto con vos, que es un elemento de análisis, el factor económico. Y una política de Estado en el país. Que como política de Estado, sí, como una política de propaganda estatal que ha concentrado recursos, pero hay que hacer la lectura también cultural. 1 millón de personas mirando a la selección argentina no están haciendo deporte. Eso, viste que en la vida hay cosas que parece que aparecen como siendo algo, pero en realidad son lo contrario. Un fenómeno de 11 jugadores que están en el exterior, que cobran toneladas de millones de dólares, y 1 millón, 2 millones, 3 de personas argentinas, que son parte del mercado televisivo, no tiene absolutamente nada que ver con la definición de deporte, sino que es lo contrario, es la negación del deporte. La negación es el negocio puro. Es el negocio puro. Y este es un problema cultural que tiene una base material, económica, por supuesto. La existencia de los clubes en los que nosotros nos criamos y es lo que tenemos que defender porque son posibles, está supeditada a la posibilidad de una Argentina de trabajo, de una Argentina de familia digna, de una Argentina que pueda caminar por su barrio. Esas son las condiciones para la existencia de los clubes.
Todo lo otro, yo diría, hay una continuidad, digamos, desde el teatro, el circo romano, el teatro griego y esto. Por último, Matías, ¿cómo, digamos, en tu criterio, cómo debería asumirse en un país de un gran exitismo, donde tal vez el padre quiere que su hijo sea Messi, ¿no? Y llega a estar violentos, hasta extremos violentos muchas veces, ¿no? ¿Cómo debe asumirse una derrota en un juego? Vos jugaste al rugby. Sí, sí. Y te tacleaban y te levantabas y seguías jugando. Sí. Y era parte del juego. Yo creo que la derrota es parte del camino de la vida, pero a nadie se le ocurre, después de una caída en la vida, suicidarse. No, se levanta, se saca el polvo de los codos, se saca la sangre de las rodillas y sigue para adelante, digamos. Creo que hay una estética construida en torno a la derrota que es más una propuesta de los grandes medios que un problema de los deportistas. El deportista, en realidad, bueno, se traga el trago amargo, le duele un par de días más, pero el lunes tiene que volver a entrenar, tiene que volver a comer, tiene que volver a dormir. Y la Argentina creo que es un pueblo fuerte en ese sentido. El criollo es un pueblo fuerte, se levanta y sigue, tiene los valores del sacrificio. Pero me parece que hay todo como vos decís, hay toda una maquinaria del una éxito y del fracaso. Sí, y además, éxito, fracaso, y además se ha transformado en... Si salís segundo, sos un fracaso. Claro, un fracaso. Pero hay un negocio sobre el comentario acerca del fracaso. Matías, muchas gracias, ha sido muy amable. Un gustazo. Matías de la Fontana con nosotros.